Título: La década de 1960 en México, transformaciones y desafíos. Introducción: La década de 1960 fue un periodo de cambios significativos en México. Marcada por un ambiente de efervescencia social y política, esta década se caracterizó por una serie de movimientos que alteraron el curso histórico del país. Desde la lucha por los derechos civiles hasta el movimiento estudiantil, México experimentó una década de transformaciones y desafíos que dejó una huella indeleble en su historia. En este artículo, exploraremos los aspectos más destacados de la década de 1960 en México y su impacto duradero. El México de los años 60. Al comenzar la década de 1960, México se encontraba bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, quien buscaba impulsar un modelo de desarrollo conocido como nacionalismo revolucionario. Este enfoque buscaba equilibrar la inversión extranjera con la protección de los intereses nacionales y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Movimiento estudiantil. Uno de los eventos más destacados de la década fue el movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes mexicanos se unieron para protestar contra el autoritarismo del gobierno y exigir libertades democráticas y mejoras en la educación. El movimiento culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército mexicano reprimió brutalmente una manifestación pacífica, dejando un número indeterminado de muertos y heridos. Esta tragedia tuvo un impacto significativo en la sociedad mexicana y en la percepción internacional del país. Movimientos feministas y de derechos civiles. La década de 1960 también fue testigo del surgimiento de movimientos feministas y de derechos civiles en México. Las mujeres mexicanas comenzaron a exigir igualdad de derechos y a luchar contra la discriminación de género. Organizaciones como el Movimiento de Liberación de la Mujer y el Frente Nacional de Acción Popular, FNAP, fueron pioneras en la promoción de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia doméstica. Desarrollo económico y cultural. Durante esta década, México experimentó un crecimiento económico significativo. El país implementó políticas de industrialización y diversificación económica, atrayendo inversiones extranjeras y promoviendo la exportación de productos mexicanos. Además, la década de 1960 fue un periodo de florecimiento cultural en México, con un renacimiento en la literatura, el cine y las artes plásticas. Escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, entre otros, dejaron un legado duradero en la escena literaria. Relaciones internacionales. Durante los años 60, México también buscó fortalecer sus relaciones internacionales. El país fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, que se produjo en un hito en la historia deportiva mexicana. Además, México desempeñó un papel importante en el movimiento de países no alineados y en la Organización de Estados Americanos, OEA, abogando por la independencia y la autodeterminación de los países latinoamericanos.